ortográfico. Escribe, yo les voy deletreando o diciéndoles, ¿sí? Esa es la intención. Bien, entonces por la localización de la muestra dijimos, pongan abajo un asterisco personal. Personal. No lo van a querer confundir con la marca telefónica, ¿no? Nosotros cuando hemos dicho personal, cuando hacemos nosotros la localización de la muestra, y en este caso hemos determinado nosotros que es personal, que le vamos a hacer un seguimiento exclusivo, personal e individual, estábamos hablando de dosimetría, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando nosotros determinamos, porque nosotros tenemos que observar, para eso tenemos la definición de la evaluación higiénica. Nosotros tenemos que ver condiciones de ventilación, con qué material se trabaja, elementos de protección que utilizan, porque nosotros tenemos que tomar, digamos, una decisión, ¿sí?, sobre la mayor o menor peligrosidad que existe en el ambiente de trabajo, para ver de qué manera podemos eliminar o disminuir los riesgos. Y nosotros tenemos que ir viendo también qué tipo de estudios vamos a hacer. Entonces nosotros tenemos que estar observando, y en base a eso nosotros vamos a decir, bueno, acá, por ejemplo, hay 10 personas trabajando. De estas 10 personas, 8 trabajan en forma constante expuesta al ruido y otras 2 no. Pero ¿qué hacemos? Y nosotros decimos, ¿cómo? Sí, es capaz que son los mormones, se nos olvidó la bicicleta. A ver, un segundito. Bueno, era el albañil que venía a cobrar, le he dicho que no estoy. Decirle que no estoy, le dije. Bien. Entonces nosotros decíamos personal porque en base al movimiento que nosotros estamos observando, decía si hay 10 personas que están trabajando, nosotros tenemos que ver. Decimos 8 están expuestas, las 8 horas y el otro es personal eventual o de mantenimiento y no están expuestos las 8 horas. Entonces ahí nosotros vamos determinando si vamos a hacer mediciones generales en el ambiente o un seguimiento puntual a los que no están expuestos. Y entonces nosotros vamos viendo qué tipo de muestra vamos a hacer. Y de acuerdo a la localización del instrumento, ya sea algo general, ¿sí?, o particular, nosotros decimos, bueno, primero personal, una dosimetría, ¿sí? Entonces el primer asterisco es personal, entonces pongan abajo el otro. Zona respiratoria. Determinamos nosotros a qué altura va a ir el instrumento, ¿sí? Si es que es dosimetría, a ver, ya repetimos. Sí, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ya me voy a contactar yo y voy a tratar de digitalizar para enviarle como hice la vez pasada, no hay problema. Repito, ¿sí? El punto C era por
la localización de la muestra, dijimos personal, ese era el primer asterisco. El que sigue es zona respiratoria. O sea, el personal era, si ustedes tienen observando, tienen que decir, bueno, estas personas, yo le ponía el ejemplo, si hay 10 que están trabajando en un ambiente contaminado, ustedes decían, bueno, la muestra que vamos a hacer son 8, de las 10 personas son 8 que están todo el tiempo expuestas, entonces vamos a hacer una medición general, ¿sí? Y la muestra, la localización de la muestra del tren de muestreo, nosotros vamos a poner en un punto medio donde obtengamos una muestra representativa. Y los otros dos, por ejemplo, no están expuestos a las 8 horas, entonces le hacemos un seguimiento, ¿sí?, especial, particular, individual, y ahí hablamos de dosimetría. Y cuando hablamos de zona respiratoria, como yo le decía, vamos a ver a qué altura, en qué punto vamos a colocar nosotros el instrumento para hacer las mediciones. Si vamos a hacer la dosimetría, la zona respiratoria, nosotros dijimos que tranquilamente podemos hacer imaginariamente, ¿sí?, un globo, un círculo, ¿sí?, que tenga más o menos, digamos, 15 o 45 centímetros de diámetro. Acá tomamos la nariz, tomamos 20 o tomamos 20 centímetros y lo hacemos girar, y en toda esa imaginaria circunferencia colocamos nosotros el dosímetro en la zona respiratoria, ¿sí? Nosotros no podemos ponerle, si vamos a hacer la dosimetría, no podemos colocarle, que es el corazón para abajo o ponerle en el bolsillo. Y por eso yo le decía que tienen el accesorio con una pincita, ¿sí?, con una pinza, un broche, que es para agarrarlo acá en la camisa, ¿sí?, en la solapa de la camisa, por lo general a esa altura va, ¿sí? Y si nosotros sacamos, medimos, está más o menos a 30 centímetros, ¿sí?, haciendo imaginariamente una circunferencia 30, 40 centímetros, es zona respiratoria, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando nos dice zona respiratoria. Bueno, abajo pongan ambiental. Cuando decimos ambiental, nosotros ya estamos hablando del medio ambiente. No decimos medio ambiente laboral o ambiental, no decimos eso. Cuando decimos ambientales, ya decimos nosotros mediciones, porque cuando son empresas contaminantes, se le hacen mediciones. Aparte de las mediciones en el ambiente de trabajo, donde están los operarios, también se hacen mediciones en el medio ambiente. Porque si yo tengo un ambiente, que, digamos, una producción que contamina, yo tengo que controlar de que no esté contaminando a los trabajadores, pero tampoco puedo tirarlo al medio ambiente así en forma alegre, ¿sí?, diciendo, bueno, tiro y no me importa nada. Se hacen controles medioambientales, se le hacen controles y tienen también los valores para hacer las mediciones. Y tienen también, de acuerdo al contaminante, los valores que le marca la legislación de medio ambiente, ¿sí?, la Secretaría de Medio Ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente o la autoridad competente que haya en la región. Entonces, cuando decimos ambientales, ¿sí?, para hacer ese tipo de mediciones, se requiere de otro tipo de bombas. Nosotros tenemos estas pequeñas que se llaman bombas de alto caudal, dijimos, pero para hacer mediciones ya de medio ambiente, de ver qué es lo que está tirando al medio ambiente esa empresa, cuánto está contaminando, se utilizan las bombas que se llaman bombas de alto volumen. Bien, no hay problema. Sí, sí, ya buscamos la manera de arrimarle, que estén tranquilos, ¿sí? Aparte del video. Entonces, para medir esa contaminación al medio ambiente, se utilizan lo que se llaman bombas de alto volumen, que son unas bombas mucho más grandes que estas pequeñas, ¿sí?, que tenemos nosotros para el medio ambiente de trabajo. Y vienen a ser como una aspiradora, o digamos, ese electrodoméstico que tenemos, esas aspiradoras, bueno,
más o menos ese es el tamaño del motorcito de la bomba de aspiración. Y son mucho más grandes y se le coloca en lugares estratégicos para hacer las mediciones. Ustedes han visto que muchas empresas tienen las chimeneas, ¿sí? ¿Tienen chimeneas para qué? Para que el contaminante llegue lo más alto posible y el viento lo lleve lo más lejos posible de las comunidades y en algún momento precipitan a la tierra. Entonces hay que tratar de que esa pluma, porque ese contaminante que salen de las chimeneas se le llama pluma contaminante, esa pluma vaya a caer un poco, digamos, lejos. En teoría no caiga sobre las comunidades, pero con valores controlados, por supuesto, con valores controlados. Entonces, cuando decimos nosotros ambiental, nos estamos refiriendo al medio ambiente exterior, ¿sí? No al medio ambiente de trabajo, sino al ambiente exterior. ¿Hasta acá alguna duda o pregunta? Bien. A ver, ya me fijo en... Sí, sí, ambiental era otro asterisco, ¿sí? Otra parte de la clasificación. Era otro asterisco ambiental. Y a ellos les decía que se utilizan bombas de alto volumen y es contaminación al medio ambiente en sí. ¿Sí? El medio ambiente ya, este, por así decirlo, social o comunitario. Ahora vamos al punto D. Vamos al punto D. Pongan por el tiempo de muestreo. Punto D por el tiempo de muestreo. Abajo pongan un asterisco. En ese asterisco pongan muestras únicas, únicas lleva acento en la U. Sí, estamos en el punto D, por el tiempo de muestreo. Sí, el punto D era por el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo que nosotros vamos a realizar con el instrumento, ¿sí? ¿Qué tiempo? Entonces ahí estamos viendo esta clasificación también, por el tiempo de muestreo. Abajo pongan asterisco, abajo, asterisco, muestras únicas, periodos completos. Muestras únicas, periodo completo. Muestras únicas, periodo completo. ¿Cuánto es un periodo completo? ¿Ocho horas, profe? Bien. Las 8 horas, la jornada de trabajo, ¿sí? 8 horas, la jornada de trabajo, ¿sí?
Por ahí si son controles ambientales o del medio ambiente podría ser las 24 horas y más todavía porque a veces son monitoreos en forma constante. A veces digamos, los controles de la contaminación al medio ambiente en sí, se hacen a veces controles con estas bombas de alto volumen que yo les decía, se las controla todos los días, las 24 horas del día. Pero en este caso, cuando nosotros decimos muestras únicas, periodos completos, es por el periodo de trabajo, por la jornada laboral. La ley que tenemos nosotros, la legislación, la 19.587, año 72, decreto reglamentario 351, año 79, todos los valores que tienen ustedes ahí, de ruido, de vibraciones, de iluminación, de radiaciones, carga térmica, etcétera, etcétera, es para una jornada de 8 horas. Por más que sabemos nosotros que eso no es cierto. ¿Sí? Se trabaja más de 8 horas en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el comercio. Pero bueno, es para 8 horas. Muestras únicas, periodos completos. Si nosotros decimos que tenemos que hacer una muestra única, un periodo completo, si nosotros tenemos que hacer andar la bomba, y vamos a hacer los muestreos, ¿sí? Vamos a hacer el muestreo, y vamos a tomar, supongamos que sea el contaminante, el polvo que haya, ¿sí? Nosotros vamos a hacer el muestreo. ¿Sí? Acá está la bomba y acá está el cassette con el filtro adentro. Y nosotros decimos que muestra única, periodo completo. ¿Qué tiempo tendría que estar andando la bomba y qué tiempo tendríamos que estar nosotros tomando la muestra de contaminante en el filtro? Si me dice que una muestra única, periodo completo. Acá vamos a hacer una sola muestra. Bien. Tendría que estar haciendo andar la bomba con esta única muestra 8 horas. Bien. ¿Está claro ese asterisco que dice muestra única, periodo completo, que es una sola muestra de 8 horas? Bueno. Pero ¿qué pasa si hay mucho contaminante en el aire? Yo pongo 1, 2, 3 horas y en eso ya se satura el filtro. Se satura. ¿Cómo hago yo en ese caso? Y vamos viendo ahora los otros asteriscos, ¿sí? ¿Puede colocarse Por lo que, una bomba más o algún otro elemento para medir, profe, o no? sí, por lo general cuando se hacen muestreos son varias bombas que se ponen. Después se van sacando los valores y se los promedian. Cuando el laboratorio manda los resultados, que tampoco va a ser mucha la diferencia entre una muestra y otra, yo puedo poner 4 o 5 bombas en un solo recinto y si es la contaminación, digamos, relativamente pareja, no va a haber tanta diferencia. Entonces lo que tengo que hacer yo es sacar un promedio de esa contaminación. Entonces el laboratorio me va a dar el valor del filtro de la bomba 1, bomba 2, bomba 3, bomba 4, bomba 5. Y yo digo, ¿cuál de esos 5 valores tomo? Uno puede decir, bueno, tomo el mayor, que es el más crítico para favorecer al trabajador. Pero también puedo agarrar y hacerle un simple promedio. Sumo los 5 valores que me da y lo divido en 5 y ya tengo un porcentaje un poco más acorde a la realidad también. Si no, en algunos casos se toma el valor el mayor, ¿sí? Para favorecer, digamos, al trabajador, se toma el valor más crítico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se usa este tipo para 8 horas? Cuando la contaminación es baja, porque yo digo, si hay poco contaminante, y yo tomo 2, 3 horas, 4, 5, y capaz que no capte mucho ese contaminante. Entonces, cuando el contaminante es bajo, y yo trato de hacerlo andar el mayor tiempo posible. ¿Cuál es el mayor tiempo posible? Las 8 horas de trabajo.
No sé si está claro ese punto. Porque si es, ahí me dice una muestra única para 8 horas, ¿sí? Pero si es mucho el contaminante, obviamente que el filtro este se me lo va a saturar. Este filtro se va a saturar. Si yo estoy haciendo un asado y voy a poner el filtro, yo digo, lo voy a hacer andar 8 horas, y en la primera media hora de tanto humo que hay, ya me lo va a saturar esto. Me lo va a saturar. Entonces, dependiendo del tipo de contaminante que se está generando, yo voy viendo, ¿sí?, las cantidades de muestras que voy a realizar y cuántas bombas voy a utilizar. Está muy ansiosa, parece. Ya camino a eso, vamos, ya vamos a saber, ya van a saber manejar la tabla, qué se hace en ese caso, cómo son los cálculos. Vamos a hacer algún tipo de cálculo, vamos a desarrollar los ejercicios que da la ley, la legislación, porque ahí le da unos ejercicios para desarrollar y nosotros lo vamos a desarrollar y tenemos que llegar al mismo valor, ¿sí? Entonces ya vamos a llegar a eso que es la tabla, el anexo 3 de introducción a las sustancias químicas se llama. Ahí ustedes van a saber manejar esas tablas de contaminantes que figuran ahí. Pero bueno, ¿qué pasa si es que el contaminante en el ambiente, como decía, es mucho? Y ustedes están viendo que lo puede saturar. Bueno, como decía ahí Romina, podemos poner varias bombas y es válido, ¿sí? Y es válido. Pero también hay otras opciones, ¿sí? Entonces pongan abajo otro asterisco, otro asterisco, y pongan consecutivas, muestras consecutivas, periodo completo. Muestras consecutivas, periodos completos. ¿Sí? Muestras consecutivas, periodo completo. A ver, ¿qué significa esto? Bueno, si había mucho contaminante, como yo les decía, nosotros estábamos con con este filtro solo, y nosotros percibimos que hay mucha contaminación en el ambiente, nosotros decimos, bueno, este, vamos a hacer una muestra de 1 hora nada más y vamos a ir cambiando el filtro. Bien, no hay problema, no hay problema, Karen. Ya de alguna manera, bueno, ya está grabando el video Ángela, así que ya vemos cómo nos organizamos. No hay problema. Bien, veamos qué es lo que se hace en ese caso. Si vemos que es mucho el contaminante, y ahí la misma palabra dice muestras consecutivas, periodo completo. O sea, nosotros tenemos que hacer varias muestras y cubrir las 8 horas. Periodo completo es 8 horas, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos que hay mucha contaminación, decimos, bueno, preparamos 8 filtros, ¿sí? 8 filtros con sus cassettes para hacerlo andar 1 hora nada más. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? 1 hora, sacamos, listo, traemos el otro, otra hora, sacamos, bueno, esto va en una bolsita con el cierre zip para llevarlo al laboratorio, y así sucesivamente, 8 muestras. Mandamos al laboratorio, después nos manda al laboratorio los resultados, y tenemos dos opciones nosotros, de promediarlos o tomar el valor más alto que nos dio, ¿sí? ¿Por qué tomar el valor más alto y no promediarlo? Bueno, porque el valor más alto es el más crítico y nosotros tenemos que buscar tomar medidas en base a lo más crítico, ¿sí? Porque nosotros decimos, a ver, ¿qué pasa si el más elevado me da
que se pasa un poco de lo que me marca la legislación, y los otros me da menos, y cumpliría. Entonces yo digo, no, como la contaminación no es constante, ¿yo qué hago? Directamente tomo el valor más alto y digo que no cumple y tomamos las medidas, porque no es que la contaminación es lineal y se mantiene, a veces sube y a veces baja. Pero si nosotros sabemos que es nociva, tomamos que no cumple y tomamos el valor más alto, más crítico. Pero también podemos hacer, como yo le decía, un promedio. ¿Sí? Si vemos que no cumple, lo promediamos y sacamos un valor un poquito más exacto. Entonces, cuando dice muestras consecutivas, periodos completos, ¿sí? Porque por ahí se satura mucho, mucha la contaminación, ¿qué hacemos? Tomamos muestras consecutivas, nosotros decimos cada 2 horas, cada hora, vamos viendo, nosotros decimos, bueno, cada 2 horas tomamos una muestra, pero son consecutivas, ¿por qué? Porque sacamos y cambiamos, no interrumpimos casi nada, ¿sí? Podemos hacer 8 muestras, podemos hacer 4 muestras. Entonces eso se llama muestras consecutivas, periodo completo. Periodo completo que tenemos que abarcar las 8 horas. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda o pregunta? Bien, repito. Nosotros estamos analizando el segundo asterisco que dice muestras consecutivas, periodos completos. ¿Sí? La primera es la muestra única, o sea, nosotros ponemos una sola muestra, tomamos la muestra del contaminante, ¿sí? Solo casé con este solo filtro las 8 horas. Ahora estamos viendo nosotros muestras consecutivas, periodo completo. Periodo completo son las 8 horas y nosotros tenemos que medir el contaminante que hay en el ambiente en esas 8 horas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Dice muestras consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿sí? Ir cambiando de filtro, pero cubrir las 8 horas, ¿sí? No es una sola muestra, son muestras consecutivas. Saco una, pero coloco otra, saco una y coloco otra. Eso es, digamos, muestras consecutivas, porque yo estoy cambiando, digamos, el captador, ¿sí? Estoy cambiando, que en este caso sería el filtro y con el cassette para polvo, ¿sí? Y yo voy viendo si voy a hacer 8 muestras, o digamos, cubriendo, yo digo, bueno, voy a hacer 8 muestras, digamos, un captador por cada hora. Entonces voy cambiando, por ejemplo, de 6 de la mañana a 7, uno, de 7 a 8, otro, de 8 a 9, así hasta que cubro las 8 horas. Pero también puedo decir, bueno, cada 2 horas lo voy cambiando. De 6 de la mañana a 8 cambio y coloco el otro, de 8 a 10 cambio y coloco y pongo el otro, de 10 a 12 cambio, coloco el otro, de 12 a 14 que se termina el turno, coloco el otro, y serían 4, digamos, 4 captadores que he utilizado yo. Y esos son muestras consecutivas, pero periodo completo. Muestras consecutivas que yo no he interrumpido, no es que he cortado hora, he vuelto al otro día, o he esperado que pasen 2 horas. ¿Sí? Yo automáticamente voy cambiándolo, ¿sí? Es como que voy cortando, pero sigo, ¿sí? Sigo, no es que han pasado 2 o 3 horas, son muestras consecutivas que yo voy abarcando el periodo completo de trabajo, que son las 8 horas. ¿Sí? Con el primer punto era una sola que me cubría las 8 horas, ¿sí? Que era una muestra única para la jornada de trabajo, periodo completo. Y el segundo punto son muestras consecutivas. ¿Qué quiere decir? Que son varias muestras que tomo yo para un periodo también completo de 8 horas. ¿Sí? No sé si se aclaró el punto ese. Bien. Pongan ahora abajo otro asterisco. Muestras consecutivas
muestras consecutivas, periodo parcial. Muestras consecutivas, periodo parcial. Entonces el otro asterisco, ¿no? Muestras consecutivas, periodo parcial. Cuando me dice periodo parcial, ¿nos estamos refiriendo a las 8 horas? Bien. Bien, y ahí ustedes ya van usando, ¿sí? Ya van viendo un poco más de tecnicismo, ustedes ya van interpretando lo que significa eso. Cuando nosotros decíamos periodos completos, nosotros decíamos que era las 8 horas. Pero ahora están viendo ustedes, ¿sí? Están viendo ustedes de que dice periodo parcial. Entonces, si dice periodo parcial, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos cubriendo las 8 horas, ¿sí? No estamos cubriendo las 8 horas. ¿Y por qué no cubrimos las 8 horas nosotros y decimos muestras consecutivas, pero periodo parcial? Bueno, hay unos tipos de contaminantes que ya cuando ingresemos a la parte de introducción a las sustancias químicas, hay una serie de contaminantes que tienen unas características. Ya vamos a ir interpretando nosotros lo que es esa tabla, ¿sí? Yo les voy comentando nada más el contenido de la tabla, pero ya vamos a llegar específicamente a esa unidad para desarrollarla. Sí, bien, Benjamín, por ahí va el tema que ya vamos a ir viendo a qué se refiere esto, ¿sí? El tema, como yo les decía, es analizar y sentido común también, ¿sí? Ver la bibliografía y saber interpretar lo que nos está diciendo. En este caso nos dice que son muestras, cuando decimos nosotros muestras consecutivas, ya sabemos que son varias, ¿sí? Y cuando dice periodo parcial, ya sabemos de que no son las 8 horas, ¿sí? Que en algún momento se tiene esa muestreo que hacemos nosotros. Y como yo le decía en la tabla, ¿sí? Del anexo 3 de introducción a las sustancias químicas, ustedes tienen una tabla, yo les voy comentando nada más, después vamos a profundizar, esto para que ustedes sepan nada más, me voy adelantando un poco, pero ya cuando lleguemos a esa unidad la vamos a desarrollar. Nosotros tenemos una tabla, ¿sí? Que nos dice en la parte superior, ¿sí? Hay una serie de casilleros, el primero me dice NCAS, que significa número de CAS, ¿sí? Que es un número único, universal e irrepetible que se le asigna al contaminante, es la patente de un vehículo, ¿sí? Es el número. Después de eso tenemos nosotros unidades, bueno, tenemos nosotros digamos, la concentración máxima permisible, que es el valor que me establece la legislación. Tenemos número de CAS, después sigue sustancia, o sea, ahí me da el nombre del tóxico, ¿sí? Número de CAS es como la patente, es un número único, universal y irrepetible que se le asigna a ese contaminante. Número de CAS sería como la patente o el DNI del contaminante. Después sigue la sustancia, que es el nombre de esa sustancia. Después sigue CMP, que significa concentración máxima permisible, que es el valor que me establece la legislación para una jornada
de 8 horas en la cual se supone, no dice en la cual no le va a pasar nada, se dice que se supone, porque no todos somos iguales, ahí se considera la variabilidad biológica. Entonces, la concentración máxima permisible, ¿sí?, es el tiempo en el cual el trabajador puede estar expuesto y en el cual se supone no va a tener ningún efecto adverso a su salud. Después hay otro al lado que me dice CMP, CPT, CMP-CPT. Ese, digamos, son unas características o particularidades que tiene ese tóxico. CMP ya sabemos que significa concentración máxima permisible. CPT significa cortos periodos de tiempo. Cortos periodos de tiempo. ¿Sí? Cuando dice cortos periodos de tiempo, quiere decir que es una sustancia tóxica bastante importante, ¿sí?, porque se trabaja con cortos periodos de tiempo. ¿Y qué significa cortos periodos de tiempo? Que nosotros podemos manipularla, ¿sí?, solamente 4 veces en la jornada de 8 horas. 4 veces durante 15 minutos y separado mínimamente 1 hora entre una exposición y otra. Separadas mínimamente entre, digamos, una exposición y la otra. ¿Qué quiere decir esto? Si yo entro a las 6 de la mañana a trabajar con una sustancia que es una CPT para corto periodo de tiempo, CMP-CPT, hemos dicho nosotros que son 4 exposiciones de 15 minutos separado mínimamente 1 hora. Entonces, si yo entro a las 6 de la mañana, tengo que estar trabajando con eso hasta las 6:15 y listo. Ya no puedo. Entonces tengo que retirarme, vendrá otro a trabajar, seguramente, habrá rotación. ¿Sí? ¿Y a qué hora puedo ingresar yo? Si yo dije que son 15 minutos nomás que tengo que manipular esa sustancia que es para corto periodo de tiempo, para CPT, me dice que son entonces 4 exposiciones de 15 minutos separadas mínimamente 1 hora. Entonces, si yo he ingresado a las 6, he manipulado 15 minutos, 6:15 he salido. ¿A qué hora puedo volver a ingresar? Y tiene que pasar mínimamente 1 hora. Vuelvo a ingresar a las 7:15. ¿Hasta qué hora puedo trabajar de nuevo con esa sustancia? Hasta las 7:30. Me retiro. ¿Sí? Ya van 2 exposiciones de 15 minutos. Salgo a las 7:15. ¿A qué hora vuelvo a entrar? Entro a las 8:15. Y trabajo de las 8:15 hasta las 8:30. ¿Sí? Me retiro, ya la tercera exposición. Me retiro a las 8:30. ¿A qué hora vuelvo a ingresar? A las 9:30. ¿Sí? ¿Y a qué hora me retiro? A las 10:15. Y esa sería la cuarta exposición. Después ya no puedo ingresar ni exponerme más. Entonces, si es que la sustancia es una CPT, ahí tendremos que hacer nosotros 4 mediciones. ¿Sí? Y no es un periodo completo, porque el CPT, ¿sí?, no se lo manipula, no se manipula ese tipo de sustancia tóxica, no se lo manipula las 8 horas. Y si nosotros decimos qué tipo de sustancia, bueno, puede ser algún tipo de sustancia radiactiva, puede ser veneno, o que emite gases muy letales. ¿Sí? Para eso se utilizan esas campanas de cristal que tienen, ¿sí?, o a veces se lo manipulan con brazos robóticos, ese tipo de sustancia de tóxico. Entonces, cuando hace, y eso ya lo voy a profundizar cuando lleguemos nosotros a esa unidad, pero yo les voy dando un adelanto para que sepan ustedes a qué se refiere cuando decimos muestras consecutivas, periodo parcial. ¿Sí? No sé si se entendió, dependiendo del tipo de sustancia, ¿sí?, la legislación me dice de qué manera digamos que organizar y de qué manera tiene que trabajar y exponerse el operario cuando la sustancia es para cortos periodos de tiempo. Y ahí está la tabla. Me dicen la CMP, están todos los contaminantes para CMP. Y después me dicen CMP, CPT, y están todas las que tienen CPT. Entonces, si la sustancia es para cortos periodos de tiempo, la muestra que hay que realizar para ver si cumple o no cumple con la legislación, de hecho ya se sabe que son muy contaminantes, pero para hacer mediciones
¿sí? Para saber, porque tiene su valor también, hacemos muestras consecutivas, pero periodo parcial. Entonces, si son 4 muestras, ya sabemos que, ¿sí? Tenemos que hacerla en esos periodos que trabajan, que son 4 consecutivas, pero digamos, con diferencia de 1 hora entre una muestra y otra. Pero son, digamos, medidas o toma de muestras consecutivas. Pero el periodo ya no es completo, ya es parcial, ¿sí? En este caso, hablaríamos nosotros de 4 mediciones, pero de 15 minutos nada más que hicimos nosotros. Eso lo vamos a profundizar cuando lleguemos a la unidad correspondiente. No sé si se entendió porque es de acuerdo a las características del tóxico o la sustancia que estamos midiendo. No todas son iguales. ¿Se entendió esa parte? Por lo menos lo que significa muestras consecutivas, periodo parcial. Bien. Bueno, ahí figura Angie, no sé si será Angelina, ¿cuál es el nombre? No es algo, tenés que entender todo, así que ya vamos a evacuar la duda. De todos modos, este es un adelanto nada más que les voy dando. Cuando lleguemos a la tabla se la va a interpretar mejor. No sé dónde te has quedado, Elizabeth, pero ya vamos a ver. No he dictado más todavía después de muestras consecutivas. Bueno, no sé qué periodo completo o periodo parcial, no sé qué es lo que has alcanzado a copiar. Sí, este tema lo vamos a ver después. Sí, después del periodo parcial no he dictado más nada. ¿Sí? Todavía no he dictado. Sí, esto lo vamos a profundizar un poco más, porque cada contaminante tiene sus características. ¿Sí? Y yo les decía, bueno, ya a esta altura tienen que ir invirtiendo en tener la ley, ¿no? Tienen que ir comprándola la ley, invirtiendo, no sé cuánto estará, 400, 500 pesos máximo, creo. Y como no están saliendo los sábados ni nada, ya los boliches tranquilamente pueden ahorrarlo, espero que así sea, para que puedan tener toda la ley, ¿sí? Así podamos trabajar con eso. De todos modos, yo lo voy mandando las imágenes para que vamos trabajando, no hay problema. Pero ya tienen que ir invirtiendo ustedes en la legislación, en tener los botines de seguridad, el casco, en la medida de las posibilidades, por supuesto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decíamos muestras consecutivas, periodo parcial, quiere decir que no abarcamos las 8 horas, ¿sí? Y muestras consecutivas, ¿sí? Al momento que sea necesario. Y cuando nosotros vemos, y eso lo vamos a ver, digamos, en la tabla de contaminantes, porque hay una tabla con nombres de contaminantes, y ahí me da los valores, ¿sí? Los valores de medida, el cual no tenemos que superar nosotros. A ver, le pongo un ejemplo. Si a mí me dice la legislación para un contaminante X que la concentración máxima permisible, o sea, el CMP, es un valor 10, y nosotros medimos con lectura directa y me da 11 o 12, ¿sí? ¿Cumpliríamos o no cumpliríamos? Se nota que no lo querés a tu empleado, Mendieta, ¿no? Directamente lo querés matar. ¿Vos cómo así que cumplimos? Si es valor 10 y nosotros estamos midiendo 12, estamos 2 por encima. ¿Sí? Para eso tenemos la legislación nosotros para cuando tengamos el valor, ¿sí? Cuando tengamos el valor del laboratorio, cotejemos con la ley. A ver, te repito de nuevo, Alfredo, a ver si se entiende bien el concepto. Yo hago las mediciones acá y supongamos, porque esta es lectura directa y me da un valor 12,
Y yo voy a la legislación, ¿sí? Yo agarro la ley, ¿sí? Digo la ley, a ver, este contaminante, ¿cuánto me da la ley? Y me dice 10. Y dice, bueno, acá es 10 lo que tienen que medir, pero yo estoy midiendo acá 12. Estamos 2 por encima. ¿Cumpliríamos o no cumpliríamos? No sé si se entiende bien la consigna ahora. Alfredo. Bien, no cumpliríamos, ¿sí? Y esto ténganlo siempre presente, porque si la ley, ¿sí? Y este es un poco de sentido común, como yo les decía, ¿sí? Bueno, yo digo ahora voy a hacer otra medición y acá la ley me dice sigamos con el valor 10. Bueno, para este contaminante valor 10, listo. Hacemos las mediciones ahora, por ejemplo, hacemos las mediciones indirectas, mandamos al laboratorio, el laboratorio me manda y me dice que tenemos valor 9. ¿Sí? ¿Cumpliríamos? Bien, bien. Sí cumpliríamos, pero estamos a una sola unidad del límite. Estamos a una sola unidad del límite. ¿Sí? La legislación me dice 10 y el laboratorio me mandó y me dice que era 9, entonces cumpliríamos nosotros. ¿Sí? Y la emisión de los contaminantes al ambiente, la emisión de los contaminantes, ¿es así bien lineal, pareja y no sufre variaciones? Y llévese del ejemplo que yo le ponía del asado, cuando ustedes están prendiendo recién el carbón, ¿sí? Siempre se mantiene el mismo nivel de humo o a medida que se va prendiendo empieza a bajar. La contaminación, ¿sí? La contaminación en cualquier ambiente de trabajo se mantiene constante, lineal. Si yo digo, a ver, voy a medir, voy a medir el humo de un asado, ¿sí? Y yo voy a poner para el monóxido de carbono. ¿Ustedes creen que este instrumento me va a dar un solo valor y se va a quedar quietito? Como diciendo que la emisión de humo, de monóxido es bien parejita, lineal y no sufre ninguna variación. ¿Es posible eso? ¿Es real? Va variando, exactamente, va variando. ¿Sí? Y el ejemplo que yo les pongo es el humo del carbón, ¿sí? Porque es un contaminante también. A medida que va encendiendo bien el carbón, va emitiendo menos contaminante. Entonces no es lineal. Y en los procesos industriales tampoco la contaminación es lineal, ¿sí? Sí, tenemos que tomarla de más valor. En eso ya cuando lleguemos nosotros, ahí Cecilia, cuando lleguemos a eso vamos a ir viendo, ¿sí? Cuál es el sentido o el criterio que hay que tomar, ¿sí? Entonces, si ustedes mismos están diciendo, ¿sí? A ver, ya me fijo que están preguntándome. Y tomamos la de más valor porque, por ejemplo, si cumpliera o estamos cerca digamos que, a ver, de 4 muestras que hagamos nosotros, digamos que 3 cumplen y una no cumple, ¿sí? Y si yo hago un promedio me va a dar de que cumple, quizás. En cambio, hasta voy a decir, no, no cumple, entonces mínimamente pongan, ¿sí? O tomen medidas. Precisamente eso para decir a los patrones, a los empresarios, mira, no cumple. Porque si nosotros hacemos 4 mediciones, de esas 4 mediciones, supongamos que 3 cumplan y una no, y si nosotros la promediamos, y va a dar como que cumple.
Y ustedes pueden estar tranquilos con eso, decir, no, cumple. ¿Estarían tranquilos ustedes con esa medida sabiendo que la contaminación inclusive no es constante, que puede tener variaciones? ¿Estarían tranquilos? Bueno, por eso hay que tomar el valor más alto, para decir, bueno, no, para, aquí hay contaminación, por más que tres me haya dado bien, una está mal, entonces en cualquier momento esto se escapa, contamina y acá está la muestra. Entonces yo tomo la más crítica, ¿sí? El valor más alto para favorecer al trabajador, cosa que yo tenga argumento para decir, no, tienen que poner un sistema de ventilación, porque si no, no tomamos ningún tipo de medida. Si nosotros decimos que estamos bien, ¿sí? Tenemos tres bien y una mal, pero nosotros sabemos que no es lineal. Entonces nosotros tomamos la que está mal y decimos, no, mira, está mal y sí o sí tenés que ventilar el ambiente. ¿Se entiende? Y sí, obviamente que a lo largo va a dañar, pero nosotros tampoco tenemos la certeza de que esa contaminación se va a mantener siempre igual, que siempre vamos a hacer cuatro muestras, tres va a dar bien y una mal. Quizá en otro momento me dé tres mal y una bien, porque no es constante la variación, digamos, hay variación en la contaminación. ¿Sí? Bueno, ahora volvamos a la pregunta que les hice yo recién. El valor, yo veo el contaminante tanto, me dice la ley, no, no le pongamos unidad